Buenos días para todos. Los invito a que me acompañen con su Biblia a Lucas 22, del 14 al 20. En Lucas 22, versículo 14, viene anunciándose, es el momento en que se establece y que empieza Cristo la cena con sus apóstoles, con sus discípulos. Pero al iniciar el capítulo 22, en el versículo 1, se habla acerca de aquello que venía sucediendo de parte de los escribas, de parte de los principales sacerdotes que estaban allí, dado que, como dice en el versículo 2, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle. Estaba haciéndose un complot para asesinar a Cristo. Mas Cristo conocía ello, Cristo sabía que esto estaba sucediendo. Ellos buscaban una situación, una forma para matar a Cristo, y él en su omnisciencia conocía ello. Posteriormente a ello se definen dentro del verso 7 al verso 13, se mencionan unas situaciones muy particulares que pudieran parecer causales o muy de cotidianidad, mas sin embargo están dentro de la providencia que Cristo tenía dentro de esa situación. ¿Cuáles situaciones? Cristo allí le menciona a Pedro y a Juan en el versículo 8, id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Y ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Y él les dio allí unas instrucciones que parecieran causales, donde les decía, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que llevará un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare y decid al padre de familia de esa casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparad allí. Fueron, pues, y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. ¿Qué cosas son importantes notar allí? Que hablan de esa providencia preparada por Cristo. Uno, él sabía que un hombre iba a estar allí, que un hombre iba a pasar. Dos, como era costumbre, y hablando de la cultura de ese momento, quienes llevaban los cántaros de agua eran las mujeres, no eran los hombres. Por lo tanto, era algo preparado por Cristo para que fuera llamativo para Pedro y para Juan en el momento de ir a preparar la cena. Y que el aposento ya estaba dispuesto. Eso habla de que seguramente Cristo ya había trabajado en la preparación de la cena. ¿Sí? Son cosas que al leer quizás pasamos por alto, mas sin embargo Cristo o Jesús en ese momento lo que muestra es que todo está preparado, que Él está listo para vivir la cena con nosotros. Antes de continuar esta cena y esta Pascua que Cristo quería tener con sus discípulos, nos habla de una necesidad de más que continuar con un ritual, de hacer memoria y de mantener y guardar qué fue lo que Cristo hizo en esa Pascua. Acompáñeme solo un momento con su Biblia a Éxodo 12. En Éxodo 12 no lo vamos a leer porque es algo extenso, mas sin embargo allí es donde Dios da instrucciones a Moisés respecto a cómo se iba a generar la Pascua y cómo ellos iban a ser salvos, cómo Dios iba a pasar por alto lo que su pueblo frente a la muerte de los primogénitos que se iba a dar en ese momento. ¿Cómo iban a hacerlo? Ellos iban a tener que hacer un sacrificio, tenían que sacrificar y haber sangre inocente, tenían que hacer una marca dentro de los dinteles de su puerta para que Dios pasara por alto. No es otra la intención en ese momento, más que un ritual, es que se hiciera memoria de ahí en adelante por parte del pueblo de Dios, del pasar por alto el pecado de su pueblo. ¿Qué cosas hay importantes allí para notar? Se da el sacrificio de sangre inocente.
La celebración en adelante pretendía mantener en memoria y en el corazón el pacto de Dios hecho con su pueblo. De reiterada manera, nosotros cuando leemos la Biblia vemos que el pueblo siempre tiende a olvidar. El pueblo casi que está en un momento cíclico o en una situación cíclica durante toda la historia de la Biblia. El pueblo olvida lo que Dios ha hecho y se convierte ese olvido entonces en una idolatría. ¿Por qué olvida? Porque vuelca sus ojos o voltea sus ojos hacia otro lugar, hacia otra persona, hacia otra cosa o hacia sí mismo incluso. Y eso es olvido. Actualmente, lejos de ser un ritual, entonces la cena es un medio de gracia que Dios provee para que nos mantengamos en santificación por medio de la fe y la obediencia. Escuche, tal como olvidar nos hace dar pasos a la idolatría y lejanía de Dios, recordarle nos acerca a Él y a una adoración a su persona. Volviendo a Lucas 22, en el verso 15, Cristo manifiesta: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Esto habla de el amor de Cristo por los suyos y un anhelo profundo, no desde ese momento ni desde el día anterior, sino desde la eternidad. Desde la eternidad ha sido un anhelo por parte de Cristo el compartir la cena con nosotros. Anhelaba esa cena con sus discípulos y anhela una cena con nosotros. Al final de los tiempos, cuando entremos en gloria, cenaremos con Él. En el verso 16 expresa el final de los rituales. Dice: porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Es allí donde Cristo acaba con todo ritual, con toda situación de costumbre, donde acaba con el velo rasgado, acaba con los sacerdotes, acaba con el sacrificio de animales, acaba con la necesidad de un sacerdote que fuera cada año a presentarse en el lugar santísimo, porque hay un único sacerdote mayor que todos los que han habido durante todos los tiempos, y es Cristo. En el verso 17 anuncia: y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Esta copa era la primera copa, la copa de acción de gracias. Siempre en las cenas se daban 4 bebidas de vino. Esta era la primera, la de acción de gracias. Y Cristo nos anuncia una cena con Él, en la que Él nos ve, Él ya nos vio, Él ya lo vio a cada uno de ustedes sentado en esa mesa en la que estaremos al final de los tiempos. No es de pasar por alto que el punto de el vino y el pan, en el verso 19, y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Ese pan y ese vino que Él les decía que tomaran no es más que una representación simbólica, es un lenguaje figurativo para nosotros en este momento. No quiere decir que Cristo esté en el pan o en la copa que usted va a tomar, quiere hacer que usted haga memoria del sacrificio que Él hizo por cada uno de nosotros. Cuando menciona en memoria de mí, al final del verso 19, este es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Más que un ritual, como les mencionaba, es una expresión de adoración, es una expresión en la cual se expresa o se manifiesta intimidad y cercanía con Cristo, trayendo a memoria todo aquello por lo cual Él se ofreció en perfecto sacrificio ante el Padre. Todos aquellos pecados que nosotros hemos cometido y todos aquellos pecados con los cuales en la carne y en el hombre caído solo Cristo podía salvarnos. Nuestro recuerdo no se queda allí. Si bien hacemos memoria de ese sacrificio y de ver a Cristo en la cruz, debemos recordar que también hubo una resurrección, que también hubo una glorificación y que nuestro Redentor vive, que es el Dios vivo que pronuncian las Escrituras, y es el Evangelio que hoy compartimos. En el verso 20, para terminar: de igual manera, después
que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Habla del nuevo pacto de redención y habla de que Cristo pasa por alto el pecado que llevamos en nosotros. Cristo nos invita a arrepentirnos del pecado, a sentarnos a la mesa en comunión con Él. Él ya pagó y venció nuestro pecado. Hoy aquí, Cristo está presente con nosotros. Y como mencionaba al inicio del verso, cuánto desea comer con nosotros esta cena.